Muy bien, vamos con lo último, documento del Tribunal Constitucional que señala lo siguiente: declara fundada la solicitud de medida cautelar de la Junta Nacional de Justicia, suspendiendo la orden de reposición de Delia Espinosa como fiscal de la Nación. El máximo órgano constitucional acordó detener la ejecución de la decisión tomada por el juez Juan Torres Tasso, quien ha dispuesto que Espinosa retomara las funciones frente del Ministerio Público. Esta orden finalmente, de acuerdo al Tribunal Constitucional, se ha declarado fundada la solicitud de medida cautelar de que la Junta Nacional de Justicia, o que tomó la Junta Nacional de Justicia, suspendiendo provisionalmente la orden de reposición. Ese es el documento entonces que declara fundada la medida cautelar de la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial. El tema del salvoconducto de Betsy Chávez aún está bajo análisis, así lo sostuvo el canciller Hugo de Sela. Una conferencia de prensa con periodistas extranjeros ha indicado que parte de este análisis dependerá de la evolución de la propuesta que formulará el gobierno ante la OEA sobre el asilo diplomático. Ha reiterado que la ex jefa del gabinete no será sacada por la fuerza de la Embajada de México. Creía que había sido claro sobre este tema, pero me doy cuenta que no tanto. No vamos a entrar a la Embajada de México. No vamos a sacar a Betsy Chávez por la fuerza. Que el caso del salvoconducto de Betsy Chávez todavía está bajo análisis y que parte de ese análisis es la evolución que tenga la propuesta que vamos a formular de manera específica en la OEA. Eso es parte de la evaluación que tenemos que hacer. Y lo que dije con respecto a otros asilados es que de la misma manera en que estamos actuando con el caso de Betsy Chávez, actuaríamos con otros eventuales asilados que sean políticos que hayan cometido delitos comunes. Si hay alguna persona que es perseguida por sus ideas, que no haya cometido ningún delito y que pretenda asilarse en una embajada, es una situación totalmente diferente. ¿Tiene una fecha ya definitiva o probable de cuándo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, estaría visitando Perú? ¿No? No sé si no tiene una fecha precisa, al menos el mes, ¿no? Y con quiénes se va a reunir, ¿no? Y el objetivo principal de su visita. Ya, a ver, esa fue una conversación específica que tuvimos con el secretario. Durante el curso de la conversación le dije que sería muy bueno que venga a visitarnos porque estamos en los 200 años, conmemorando el próximo año los 200 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Entonces, es una ocasión suficientemente significativa como para recibir una visita del secretario de Estado. La reacción de él fue muy positiva, dijo inmediatamente que sí, que tiene la mejor disposición para visitar el país. Él es un hombre que tiene una agenda bastante complicada, entonces la aproximación que tuvimos en cuanto a fecha fue todavía un poco amplia. Y lo que conversamos es de que vamos a hacer los esfuerzos para concretar esa visita en el primer trimestre, es decir, entre enero y marzo. Hasta ahí llegamos por el momento. En lo que hemos quedado es en que él analizará su agenda y que nos hará una propuesta de fecha dentro de esos meses. Muy bien, y ahora vamos con lo último que finalizó la Junta de Fiscales Supremos, donde se analizaron los pasos a seguir ante la inhabilitación de la suspendida señora y fiscal Delia Espinosa por 10 años y según las fuentes del Ministerio Público acordaron que este año no elegirán al fiscal de la Nación, sino el próximo, el 2026, tendremos la elección del nuevo fiscal de la Nación. Es una decisión que se habría tomado en la Junta de Fiscales. Esa es la situación al momento en cuanto a la Fiscalía de la Nación, cuyo año ha sido bastante intenso de idas y vueltas. En fin, esa es la situación ahora. 2025 no tendremos un nuevo fiscal de la Nación, sino el 2026.
Muy bien, reiteramos entonces la información. Finalizó la Junta de Fiscales Supremos, donde se ha llegado al acuerdo de que el 2025 no se elegirá al nuevo fiscal de la Nación, sino que la votación se realizará en el 2026. Esto se ha realizado precisamente en la Junta de Fiscales Supremos para analizar cuáles son los pasos a seguir en cuanto a la inhabilitación de la suspendida fiscal Delia Espinosa por 10 años, y se ha determinado que este 2025 no se tomará una decisión, sino el 2026. Y el Poder Judicial rechazó el pedido del ex juez supremo Duberly Rodríguez para que su partido Unidad Popular pueda inscribirse y participar en las elecciones 2026, debido a que los plazos legales ya vencieron y el cronograma electoral está en curso. Aunque se ordenó al Jurado Nacional de Elecciones investigar quiénes impidieron el registro oportuno del partido, esto no permitirá su participación en los comicios. La resolución confirma que no es posible alterar las etapas del proceso electoral ya cerradas. Y a pocos días de cumplir 2 meses en el cargo, el presidente José Gería anunció que en enero del próximo año reemplazará al jefe del INPE debido a la crisis penitenciaria y a la falta de resultados frente a extorsiones y sicariato. Señaló que heredó un sistema desordenado, con problemas de corrupción, infraestructura, sistema deteriorado y además con nulas mejoras en seguridad. Gería afirmó que su primera medida concreta será crear una superintendencia que supervise al INPE y reforzar la seguridad en los penales. También ha criticado que gobiernos anteriores dejaron avanzar a las mafias dentro de las cárceles y que incluso se usaron teléfonos públicos para coordinar extorsiones. Ha incluido a su sede principal de San Isidro, este edificio enorme que ven ustedes ahí en pantalla, que está al borde de la vía expresa. Ha declarado este edificio en la lista de activos no necesarios ni estratégicos para su operación. Con esta incorporación suman 60 los activos que están siendo evaluados por Proinversión para definir su modalidad de gestión más conveniente. La empresa estatal indicó que se priorizarán criterios de eficiencia patrimonial, sostenibilidad financiera y alineamiento con la estrategia corporativa. Actualmente en este edificio funcionan las oficinas del Ministerio de Vivienda, Proinversión, y hay otras entidades más del Estado que ocupan estos pisos de Petroperú. Petroperú ocupa sí una parte del edificio, pero lo demás tiene otras entidades del Estado donde también tienen sus oficinas principales. Buenos días, Fátima, me encantaba estar en tu programa. Gracias a usted. Bueno, ¿qué está pasando en Acción Popular? ¿Por qué es que no logran ponerse de acuerdo ante denuncias y acusaciones que son gravísimas, señor Burga, que nos hablan de fraude? Y ya no es solamente usted, que en un principio lo advirtió, porque lo vimos parado en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, ciertamente, sino también de otras personalidades como el excongresista Luis Roel, que cuenta la historia de su hermano, que se vio suplantado en este proceso como elección de delegado. Bueno, sí, es cierto. Fui el primero en que denunció este fraude que se comenzó a llevar a cabo a través de la presidenta del Comité Electoral Nacional, que a espaldas del colegiado del Comité Nacional Electoral de Acción Popular escribió una lista que no era la correcta y que no estaba sustentada por las resoluciones que había emitido el propio colegiado. Esta señora, por sí, entre sí, en una torpe acción burda y soterrada, ha inscrito a 30 personas que no habían sido elegidas correctamente el día 30 de noviembre. Esto lo denuncié en su momento. El Jurado Nacional de Elecciones también notificó a la OMPE diciendo que había un cambio de delegados que el jurado había detectado y que tenía la OMPE que corregir. Sin embargo, la OMPE se está coludiendo con este fraude electoral que quiere hacerse dentro de Acción Popular y ha manifestado que para ellos esto es normal. Es que ellos han dicho que no tienen injerencia, solamente son receptores, que no fiscalicen las internas. Es que si es el Organismo Nacional de Procesos Electorales, no es posible que ellos se pongan de lado y digan, señor, yo no tengo nada que ver porque el órgano o la persona que tenía las claves me dio esta lista. Ellos son responsables de que la lista que se cargue sea la correcta. Pero lamentablemente pues tenemos a
a un presidente de la OMP que ha sido cuestionado no del día de hoy, sino de la época en que yo era congresista y que lamentablemente fue ratificado por la Junta Nacional de Justicia. ¿Considera ¿no? que esta situación no solamente le está haciendo daño al Partido de Acción Popular, sino también a lo que podría ser la confianza de los ciudadanos para las futuras elecciones? Obviamente, la confianza con el señor Gino Casareto es totalmente cuestionable. Corbeto, perdón, es totalmente cuestionable, no de hoy día, sino desde muchos años. Y por eso también estamos denunciándolo penalmente al señor Corbeto y a sus gerentes por omisión de funciones, porque ellos tenían la obligación, para tener un proceso transparente, de verificar que la relación que se había cargado en el sistema vía internet sea la correcta y que esté sustentado. El Jurado Nacional de Elecciones sí lo hizo. ¿Por qué no lo puede hacer la OMP? ¿O está coludido con esta mafia que se quiere enquistar y quiere apoderarse de Acción Popular? Son graves acusaciones porque el señor Roel también ha mencionado que esto derivaría de una organización criminal dentro del propio partido. Así es una organización, para nosotros es una organización criminal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solamente se está torciendo la voluntad de los militantes que fueron a votar el 30 de noviembre, sino porque se está adueñando de una candidatura que no corresponde. Quien roba una candidatura no puede ser candidato de Acción Popular, y lo digo públicamente. Esas personas están manchando el honor de Acción Popular y están manchando la buena memoria de Fernando Belaúnde Terry. ¿El señor Barnechea es uno de estas personas? Yo creo que sí, porque es el único beneficiado de este fraude que ha hecho la presidenta del Comité Electoral y que su mandato está vencido y que además está no a vida. Está no a vida. Eso le iba a preguntar, porque la señora Cintia Pajuelo fue entrevistada hace poco por el programa Punto Final, al único que hasta el momento yo he visto que le respondió una llamada, diciendo que no sabe, no tiene idea, pero tampoco ha dicho dónde se encuentra ni por qué presentan una lista inicial que es la 069, solamente con 2 firmas, vicepresidente y secretario, y luego ella presenta una sola. Sin ninguna firma del colegiado. Ese hecho solamente ratifica el fraude que ha habido, porque nuestra normativa interna exige que para que la resolución sea válida tenga que tener 2 firmas como mínimo, porque el colegiado es de 3. Entonces te exige la mitad más uno de los integrantes del comité electoral para darle validez. Esta señora, ante sí, por sí, reitero, escribió una lista, no sé con órdenes de quién o por qué, o por algún beneficio económico, que es lo que estamos pensando, y es que ha hecho lo que ha hecho. Pero si se necesitaban 2 firmas como mínimo, ¿cómo es que ella logra escribir? Porque ella tenía las claves. ¿Solamente con la clave? Solamente con la clave, escrito a estas 30 personas, ¿Y en esa, violando el proceso electoral del 30. Y en esa situación, la OMP, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no podía observarla? La puede observar, pero no le da la gana de hacerlo. Lamentablemente, pues esto es una situación recurrente en la OMP, no de hoy día, sino de hace muchos años, que no da confianza a los procesos electorales. Es por eso, desde que yo era congresista, cuestionábamos la presidencia del señor Corbeto y hoy día se está ratificando. El señor Corbeto no es garantía de ningún proceso electoral y nosotros lo estamos denunciando al señor Corbeto y a sus gerentes. Y es más, ya hemos impugnado el proceso electoral, no solamente a Julio Chávez. Yo también he impugnado el proceso electoral del día de ayer por la lista de diputados y sé que lo están haciendo entre 14 y 16 listas más al interior del país que también están impugnando el proceso. Así que el señor Alfredo Barnechea que no se sienta seguro, porque realmente él ha ensuciado el proceso electoral en complicidad con la señora Cintia Pajuelo. Esto podría dejarlos fuera de la carrera. Obviamente. Estamos hablando de un partido histórico y se lo mencionaba antes incluso de la entrevista que tiene un legado además dentro de lo que ha sido la trayectoria política de nuestro país. Mira Fátima, te voy a contar, no solamente el caso de Alonso Roel, que lo ha denunciado ya su hermano Lucho Roel, sino que además también están los delegados de Ancash, que en un acto de honestidad sacaron un pronunciamiento manifestando que ellos no habían sido elegidos y le exigían a la presidenta del comité electoral que colocara a los verdaderos ganadores en Ancash, que eran 2. Entonces ahí está demostrado ya con 3 pruebas fehacientes que ha habido fraude electoral, que ha habido suplantación de delegados. Y es cierto que en San Martín no se instaló la mesa, y es decir, no se eligió a nadie, pero igual se puso a un delegado. En Madre de Dios. ¿En Madre de Dios? Así es. Nunca se instaló la mesa, nunca hubo votación e incluyeron a una persona como delegado. O sea, ha habido cuestionamientos y irregularidades a lo largo y ancho del país. Pero ¿qué va a pasar si se impugna precisamente esas elecciones primarias? ¿Acción Popular tendría que esperar hasta los próximos comicios para poder participar? A ver, ¿qué pasa? Hay 2 posibilidades que están latentes. Primero, que el jurado ratifique su resolución donde le informa a la OMP que ha habido suplantación de delegados y retire a esos señores y modifique la votación de las mesas. Con lo cual Julio Chávez sería el ganador de la elección
y se cambiarían los resultados de las listas parlamentarias. ¿Cómo es que se da esta ratificación del señor Julio Chávez? Es decir, ¿se impugnan estas votaciones de las mesas donde han representado estos delegados suplantados? Así es. Ya. Con lo cual el jurado, reconociendo su propia resolución anterior, diga, sí, está comprobado que había suplantación, se retira a estos señores y la votación cambia. Por lo tanto, el ganador es Julio Chávez y las listas parlamentarias también cambian y los ganadores son tales, tales y tales en tales regiones. La otra posibilidad es que diga el jurado, ¿saben qué, señores? Sí ha habido fraude, está comprobado, había 30 suplantaciones o 27 suplantaciones porque 3 no fueron a votar y diga, se anula el proceso electoral, Acción Popular no puede postular el 12 de abril, pero sí postularía para los gobiernos regionales y municipales, pero al día siguiente perdemos la inscripción. Claro. ¿Cierto? Entonces, esas son las dos posiciones en las que nos encontramos lamentablemente por esta organización criminal que quiere hoy día imponer a un candidato a la mala. ¿Y ustedes con esta impugnación consideran que vale la pena ese riesgo de quedarse sin Nosotros consideramos que vale la pena eso, porque alguien que ha ensuciado y que quiere robar una candidatura no merece ser representante de Acción Popular. ¿Tiene que ver el grupo de los denominados los niños en estas investigaciones que se dio en su momento también con la señora Cintia Pajuelo? Mira, hay un audio donde la señora Cintia Pajuelo ofrece dinero y puestos de trabajo a través del vicepresidente del Congreso, el tercer vicepresidente del Congreso, que en su momento estuvo implicado en el caso de los niños. Nunca se le aperturó, Iris López, nunca se le aperturó una carpeta fiscal. El partido ha hecho un trabajo enorme para limpiarnos de los niños. La gran mayoría de ellos están expulsados del partido, pero aparentemente, yo no quiero pensar, pero aparentemente aún quedaría algún rezago de los famosos niños. Quiero pensar que no es así, que esta señora ha tomado el nombre de un congresista y ha soltado algún nombre. Pero yo creo que la Comisión de Ética debería comenzar a investigar esta denuncia, ¿no? Porque se ofrece dinero y puestos de trabajo. 2.000 soles y puestos de trabajo a través de la tercera vicepresidencia del Congreso. Y hay un testimonio, porque la persona a la que se le ofreció para retirar a su esposa de esta mesa de delegados lo ha dicho. Lo ha dicho y además está dispuesto a declararlo en cualquier medio de comunicación. En marco de ello, señor Burga, ¿qué es lo que ha dicho la señora Cintia Pajuelo? ¿Han podido ustedes conversar con ella? Ya que los medios de comunicación, para ellos, están a vida. Pero para ustedes... Tampoco. ¿Y por qué siguió al frente? Tampoco le contesta a la vicepresidenta del Comité Electoral Nacional. ¿Y por qué siguió al frente del Comité Electoral si ella no estaba habilitada? Porque la OMP la sigue reconociendo, a pesar que tiene mandato vencido desde el 1 de diciembre. Es más, estamos solicitando el cambio de las claves, pero tampoco la OMP responde. Por eso yo digo que la OMP se está coludiendo y está avalando este fraude descarado que está cometiendo un grupo dentro de Acción Popular. Se ha hablado de una división desde hace ya mucho tiempo entre quien es el secretario general, el señor Juan Abad, y el señor Julio Chávez. ¿Esto es así? ¿Han habido disputas en su momento? Bueno, en todo partido siempre hay disputas y hay diferencias. ¿Pero esta sería la culminación, el auge? Yo creo que sí es la culminación de la relación entre Julio Chávez y Juan Abad. Es más, tengo entendido que el Comité Ejecutivo Nacional le ha quitado respaldo al secretario nacional del partido. Él estuvo aquí en Canal N y ha dicho que finalmente quien tiene que responder es la señora Cintia Pajuelo, pero que él dice que todo esto del cambio de los delegados lo decidía el Comité Electoral. Falso. Esto lo ha decidido solamente la señora Cintia Pajuelo. Y él tiene conocimiento de eso y sabe, porque además como secretario nacional él debe tener copia de las resoluciones que ha emitido el colegiado. Y no puede decir que esto es una decisión del colegiado cuando no ha sido así. ¿Es cierto que esto buscaría también beneficiar de una u otra forma a la sobrina del señor Abad, que está como miembro de la plancha presidencial? Está en la plancha presidencial de Alfredo Barrenechea, por qué rara coincidencia. ¿Por qué eligieron estos votos por delegados y no por un militante, un voto como si lo hizo el APRA, cuando ustedes han hecho una especie de testeo previo para saber a quién querían los militantes elegir? Mira, hay dos cosas que debo comentarte. Nosotros fuimos el primer partido que inició el tema de un militante, un voto desde el año 1997, antes inclusive de la ley de partidos políticos. Lamentablemente, este Congreso aprobó una ley tramposa, donde pedía que los partidos políticos que vayan por un militante un voto tenían que tener el 10% de sus votantes, 10% de su padrón como votantes. Nosotros tenemos casi 290.000 militantes. Teníamos que llevar 29.000 militantes a votar. Si no llegamos a 29.000, no era válida nuestra elección y
y corríamos el riesgo de ser eliminados del ROP. Pero igual les va a pasar si es que no se resuelve. Pero eso no fue, en ese momento no estaba esa hipótesis. Nosotros sacamos cálculos y dijimos, es difícil llegar a 29.000 por la situación misma del partido, por lo que nos ha pasado con los niños, era más riesgoso ir aumentando un voto y dijimos, vamos por delegados. Todo estaba perfecto. La elección del 30 de noviembre no ha tenido una sola impugnación, no ha habido una sola observación a las actas. Julio Chávez ha ganado esa elección a los otros 5 candidatos. La suma de los 5 candidatos no llega a la votación de Julio Chávez. Y es más, esto se hubiera acabado si es que los precandidatos hubieran honrado su palabra y su firma, porque ellos suscribieron un documento de honrar la votación del 30 de noviembre. Víctor Andrés García Belaúnde, Edwin Martínez, Edwin Pinedo, Alfredo Barrenechea, en este canal, con Mario Biolini, manifestó que él iba a aceptar el resultado de la consulta del 30 de noviembre. ¿Qué pasó? Ninguno ha dicho nada. Edwin Martínez ha dicho que reconoce al señor Barrenechea. Bueno, pues, yo te tengo el documento y te lo voy a dejar, donde él firma, manifestando de que él aceptaba los resultados del 30 de noviembre. ¿Se olvidó? ¿Tiene memoria o no tiene palabra? Porque el señor Edwin Martínez, siendo arequipeño, ni siquiera ganó en Arequipa, te cuento. Quien ganó en Arequipa fue García Belaúnde. En ese caso, señor Burga, ¿cuánto tiempo más van a esperar para que se pueda conocer esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, el jurado tiene plazos además perentorios, porque esto debe terminar el día 15, más tarde 15 o 16 de este mes. Entonces yo creo que el 15 o el día de mañana o pasado mañana deben estarnos citando para exponer nuestros casos. Como te repito, no solamente es la impugnación de Julio Chávez, sino además de las listas parlamentarias, básicamente de diputados. Y las denuncias penales que me dicen. Y las denuncias penales además que están corriendo. Y estamos hablando de una denuncia constitucional contra Gino Corbeto, por omisión a la función. Muy bien. Entonces, muchísimas estamos gracias. en camino y espero que el Jurado Nacional de Elecciones ratifique lo que ya manifestó anteriormente, que manifestó que había habido suplantación de 30 delegados que distorsiona toda la votación del 7 de diciembre. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gracias, Burga. Fátima. Hemos tocado estos temas. 8 minutos, tenemos que dar lo último de la información y tiene que ver con esta publicación que hace la presidencia del Perú. Señala: el gobierno y el pueblo del Perú saludan la distinción con el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado, firme defensora de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela. Así también reconocen su esfuerzo y compromiso que lograron la elección democrática del legítimo presidente del hermano país, Edmundo González Urrutia. Su ejemplo inspira los valores de libertad, diálogo y justicia que compartimos. Asimismo, esta publicación muestra una carta escrita el 31 de octubre por el presidente José Enrique Gerí Oré, y dice lo siguiente: en nombre del gobierno y pueblo del Perú y en el mío propio, deseo expresarle nuestras más sinceras felicitaciones por haber sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón que honra su firme compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en la República Bolivariana de Venezuela. El Perú comparte plenamente los valores que inspiran su incansable labor en favor de la libertad y la recuperación institucional de su país. Su ejemplo constituye una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del diálogo, la justicia y la voluntad popular como pilares de una convivencia pacífica y de un futuro democrático en nuestra región. Reciba, señora Machado, el testimonio del gran aprecio del pueblo peruano que la acompaña con esperanza y respeto en sus esfuerzos por construir una Venezuela libre, democrática y en paz. Con mis mejores deseos de éxito en esta noble tarea, le reitero los sentimientos de mi más alta estima y consideración personal, firmado por el presidente José Enrique Gerí Oré. El Jurado Electoral Especial impuso una restricción a Rafael López Aliaga por mencionar temas religiosos durante un mitin. El informe determinó que el candidato presidencial vulneró el reglamento de propaganda al invocar la fe y referirse a los asistentes como hermanos del mismo Padre Celestial. Incluso al final de su discurso mostró un cuadro del Señor de los Milagros, acción que, según el tribunal, atenta contra la libertad de discernimiento, la independencia y la objetividad del elector. La resolución fue emitida en primera instancia.